Cristiana. Dispongámonos con alegría para celebrar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, estamos próximos a terminar el año litúrgico ordinario. ¿Cómo se nos va el tiempo? Por eso ponemos la mirada en nuestro Padre Dios para pedirle la gracia de experimentarlo, de sentir nuestro pecado, ponerlo en sus manos para que Él lo borre por su infinita misericordia que nos ha revelado en Jesucristo. Tú que has sido enviado a sanar a los de corazón contrito, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el hueso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Respondemos: dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso y le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que verás la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por los que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo: qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrán sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores de parto, y no podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí
da fruto abundante. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Cómo les va ahora? Bueno,
Por ahí me encontré una vez un mensaje que decía más o menos así y que me dejó pensando. Aquel día se levantó con una mirada como ida, como si estuviera en otro mundo lejano. Me acerqué a él y le dije: buenos días, abuelo. Pero él seguía con la mirada como lejana, y después de un rato me dijo: hijo, es hoy un día de inventario. ¿Inventario?, le pregunté. ¿Por qué? Y después de un silencio me contestó: sí, hijo, inventario. Inventario de las cosas no hechas. Yo nací, como bien sabes, en un lugar donde está rodeado de muchos cerros y siempre quise subir la montaña más alta, pero no lo hice. Yo conocí y me enamoré de una mujer que se llamaba Mara, y estuve amándola en silencio, pero nunca le dije nada. Ella desapareció a los 4 años del pueblo y nunca supe de ella. Con Rita, tu abuela, duré 30 años y no le dije casi nunca, si acaso unas 3 veces, que la amaba. Quise ser ingeniero, pero muchas circunstancias me lo impidieron y no pude llegar a serlo. Hoy es día de inventario de las cosas no hechas, de las cosas que no he podido cerrar. El abuelo se quedó en silencio y luego volvió a preguntar: ¿sabes cuál es el pecado más grave? Me imagino, le dije, que matar a alguien, robar, tener malos pensamientos. Y él, con su mirada, me dijo: no. Y expresó: el pecado más grave es el de omisión, no haber hecho lo que uno quería. Y con una tristeza o alegría sin saberlo me dijo: a mí ya no me sirve esto, pero te lo digo para que hagas tu inventario ahora que tienes tiempo. Al día siguiente llegué muy temprano después de haberlo sepultado y me puse a hacer el inventario. Hasta ahí llega este escrito que recibí. Mis hermanos, llenémonos de alegría.
Esta parábola que hemos escuchado del Evangelio, a mi ver, se ha interpretado muy mal, como si fuéramos capitalistas y como si aquel administrador fuera un capitalista que quisiera sus réditos y que le devolvieran multiplicado todo. No es así. Se dice que el dueño de una hacienda, que el reino de los cielos es como el dueño de una hacienda que le dio a cada quien un talento. Aquí dice 10 millones, 5 millones, 1 millón. No, un talento. Un talento era algo muy pesado de oro. Y se los dio. A ver, repitan conmigo, se los dio. Más fuerte. Lo que se da, se da. Como dice el dicho, el que da y quita, con el diablo se le quita. Cuando este dueño de la hacienda da, es porque da. Y voy a decir a lo mejor algo que parezca que no concuerda. Cuando Dios da, no nos toma cuenta de lo que simplemente nos lo da y nos ha dado la vida. ¿Para qué? Para que la gocemos, para que disfrutemos. Y se repite 2 veces. A uno le dio tantos talentos, a otro tantos talentos, a otro 1 talento, según su capacidad. A todos nos dio. Nos da los sacramentos, nos da la oportunidad de una buena confesión, nos da la vida, nos da tantas cosas. Y se marchó a un país lejano. Y cuando volvió, entonces les preguntó qué habían hecho con lo que les había dado. El que recibió 5 talentos le dijo, mira, los multipliqué. El que recibió 2 talentos le dijo lo mismo. Con ellos adquirí otros 2 talentos, aquí están. Pero el que recibió 1 talento lo enterró en un hoyo. Antes no había lugar para guardarlos, no había bancos. Y le dijo, fíjense qué palabras, yo sé que tú eres un hombre que siembras, que quiere recoger lo que no ha sembrado, un hombre duro. Aquí tienes lo tuyo, 1 talento. Y aquel hombre le dice, a este agárrenlo. Vamos a tratar de entender rápidamente esto que se nos dice. Yo quisiera saber, sobre todo los que somos mayores, ¿han rendido los talentos que Dios nos dio? ¿Alguno de ustedes podría levantar la mano y decir, ¿me salen bien las cuentas? ¿Verdad que no? ¿Cuántos amores no correspondidos? ¿Cuántos fracasos en nuestra vida?
cuántas cosas erróneas que hemos cometido, cuántas oportunidades no aprovechadas. No nos salen las cuentas. Yo les soy muy sincero. Ahora que siento el paso de Dios por mi vida y que he experimentado muy cercano el momento de presentarme ante Dios, a mí no me salen las cuentas. Y por eso esta parábola, sobre todo el final, hay que englobarlo en todo el Evangelio. Y por eso yo los invitaría como a agarrarnos de esos talentos que Dios nos ha dado para compartirlos, pero al mismo tiempo para que humildemente volvamos al que nos lo dio, el Padre del cielo, pero que volvamos como el Hijo pródigo. ¿Como quién? Muy fuerte. ¿Qué había hecho el Hijo pródigo? Había malgastado toda la fortuna. Estaba entre los puercos. Sintió hambre, pero ni siquiera las bellotas que caían del hocico de los puercos se las daban. Entonces, más que por amor, por el hambre, encuentra una lucecita allá en lo interior, más interior que él mismo. Y dice: ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia y yo me muero aquí, siendo que soy su hijo? Volveré a mi Padre. Nunca es tarde, nunca es tarde. Se levanta y vuelve al Padre, y el Padre no lo regaña, no lo condena. Se estremece. Cuando lo mira de lejos, lo conoce y dice: es mi hijo. Se estremece. Por eso esta parábola hay que interpretarla desde esta otra parábola, porque nos quedamos y la interpretamos mal diciendo: entonces Dios me va a condenar. No, no te va a condenar. Si vuelves como el Hijo pródigo, no importa tu edad, y le dices: Padre, he fracasado, no soy digno de llamarme tu hijo, pero el Padre le tapa la boca y hace fiesta. Qué bello y qué esperanzador es mirar así las cosas. De la parábola, cada parábola hay que entenderla desde el contexto de todas las demás parábolas, desde la vida de Jesús, desde la gran parábola que es Jesús clavado en la cruz, que siempre nos está esperando. Siempre hay tiempo para volver, nunca es tarde, para decirle como aquel viejo que le decía a su nieto: es tiempo de inventario. ¿Por qué no decirle con lágrimas en los ojos y con dolor en el corazón: me salen mal las cuentas? En lugar de andar envidiando al que recibió 10 talentos o al que recibió 5 talentos, porque aquí está también
algo importante en la parábola casi central. El que recibió un talento lo enterró. Tenía una imagen falsa de Dios. Lo enterró y le dijo: yo sabía que eres un hombre duro que quiere cosechar donde no ha sembrado. Tenemos que cambiar la imagen de Dios. Dios nos abre sus brazos y por eso no hay cosa más hermosa que la reconciliación. ¿Habrá algo más hermoso que cuando se acerca un pecador, por ejemplo, al sacramento de la reconciliación y le dice al sacerdote: Padre, he pecado contra Dios, he derrochado todo, no he amado a mis hijos, a lo mejor tengo años sin verlos, a lo mejor a mi esposa nunca le he dado, o no, a lo mejor casi nunca le he manifestado mi cariño, a lo mejor soy una mujer, no como lo dice la primera lectura, una mujer es lo más hermoso cuando administra los bienes, cuando trabaja, no cosiendo hilo como dice ahí, porque ahí lo dice desde su contexto, yendo a la oficina, a la fábrica. La mujer es tan importante y el hombre y la mujer unidos, amándose. No he amado como tú me lo has pedido. Para sentir el cariño de ese padre que cuando mira al hijo va corriendo el pobre viejo, porque así dice la parábola, se estremece en su corazón, lo abraza, lo besa, no le deja ni siquiera decir su confesión, hace fiesta y lo mete a lo más alto del cielo, y el cielo es nuestra casa, y nuestra casa está en el corazón. Por eso hay tiempo de volver al Padre, a Dios, a ese Dios que hemos olvidado a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, de una pandemia que nos invita a volver al origen, al otro, a Dios, al Dios de misericordia, al Dios que nos habla de muchas maneras, y a través de este signo de los tiempos, donde hemos tenido que andar con cubrebocas y con distancias y con medidas sanitarias. La ciencia no nos da la solución, ni la técnica. Hay que volver al centro, al origen, al Dios que se nos manifestó en Jesús, abierto de par en par, murió en la cruz, desnudo, con sus manos abiertas, con sus llagas, con su corazón abierto, para que nadie diga que Dios lo va a condenar. Dios no condena. Uno es el que se achicharra si no reconoce. Yo no digo al final de la vida, ya desde ahorita que estamos escuchando el Evangelio, si no reconoce con lágrimas en los ojos tantos dones que ha recibido. Hoy el Papa le llama a este día el Día de los Pobres. Hagamos con lo que tenemos el bien. Dios no nos va a premiar por lo que hagamos, eso que quede claro. Dios nos regala, no puede hacer de otra manera más que dar,
regalar, darse a sí mismo. Pero nosotros sí podríamos encogernos y decir, yo con lo mío para acá. No, es tiempo de ser generosos como Él, por lo menos de tener la generosidad de decir, Padre mío, he pecado. O como aquel viejo que le dijo a su nieto, es día de inventario. El cuentito que leí termina un poco triste, pero nuestra vida no debe terminar triste. ¿Qué te importa si los demás te aplauden? ¿Qué te importa lo que dicen de ti? ¿Qué te importa? Lo importante es que tú hoy, este domingo, te metas una hora en silencio y le digas, Padre mío, no me salen las cuentas y a veces tengo miedo. ¿Y por qué no decírtelo? Te tengo miedo a ti. Estoy escribiendo unas letras para los sacerdotes mayores, apenas empecé ayer en un ratito. Y se llaman cómo afrontar el miedo, especialmente a la muerte. ¿Cómo nos hace falta esto? En medio de un mundo aturdido de noticias, casi siempre de malas noticias, nos hace falta volver a Dios, a ese Dios que la sociedad actual en gran parte ha perdido el sentido, ha perdido el sentido del padre, el sentido de la madre. Cuando nos va mal y cuando sentimos que estamos hundidos en el fracaso, hay que volver a la fuente. ¿No han soñado ustedes a su madre que a lo mejor ya murió? ¿No le han dicho en sus sueños, mami? ¿No han despertado llorando? ¿O a su papá? Porque en la mamá está como la fuente y todos necesitamos volver, no al infantilismo, no, a la madurez, de volver a alguien que nos acepta como somos, en nuestro mismo fracaso. Una vez me encontré un accidente en la Ciudad de México, hace años. La gente se arremolinó y un muchacho estaba ahí herido casi de muerte. Nadie sabía quién era. Lo habían matado, seguramente andaba en cosas no muy buenas. Yo me acerqué también de curioso y vi que una mujer se acercó y alguien le dijo, ah, usted es la mamá de este malviviente. Dijo, no, no es malviviente, es mi hijo. Si eso hizo una mamá, ¿qué no hará Dios? Por eso dejemos el miedo y hagamos la oración que hicimos al principio. ¿Qué pedíamos? Señor, concédeme la alegría, porque solo sirviéndote a ti encontraré la verdadera alegría. Comencemos de nuevo desde donde estamos. Lejos los predicadores de malas noticias, los que andan hablando solamente del infierno, de la condenación, del castigo de Dios. No,
sucesos, son profetas de desgracias. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, y el Evangelio es siempre buena noticia, y este Evangelio nos quiere quitar el miedo, y cuando se nos quita el miedo, miren, nos sentimos más ligeros, y entonces sí vamos soltando nuestra vida y nuestros bienes y los vamos distribuyendo, y entonces sí sonreímos, y entonces sí se dice bendita vida, y entonces sí nos queda el trabajo de ir cerrando los círculos para que no nos hagan daño. Tenemos un Dios puro amor que nos abre sus brazos todavía, porque todavía es tiempo que así sea. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo nuestro Señor, que por nosotros padeció y murió y fue sepultado en tiempo de Poncio Pilato? ¿Creen ustedes que Él vive resucitado en el corazón de cada uno de los que creen en Él, y al vivir resucitado nos va resucitando con Él? ¿Creen ustedes que Él está presente en la comunidad, que gracias a Dios ahora volvemos al culto con las medidas sanitarias? ¿Creen que está presente aquí entre nosotros? ¿Creen ustedes que Él nos envía a su Espíritu Santo, el Espíritu que nos abre el panorama de las palabras y de los hechos de Jesús para que los comprendamos desde el corazón? ¿Creen en la Iglesia? ¿Creen en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? No esperemos al último día después de la muerte. Ya Cristo hoy nos está resucitando. Este Evangelio es de resurrección, no de miedo. Vamos a ofrecerle el pan y el vino, lo poquito que tenemos. Y en ese pan y del vino le vamos a decir: Señor, nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Te ofrecemos lo que tenemos. Sentados. si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y todas sus. Vamos a ofrecer esta misa por tanta gente pobre, en cuyos rostros y en cuyos cuerpecitos aparece Jesucristo. Vamos a pedirle también por todos aquellos que ya pasan de los 60 años, para que vayamos haciendo el inventario de nuestra vida. Vamos a pedirle por una religiosa que ayer fue llamada a la casa del Padre y que le llegó la enfermedad del COVID. Y unidos por estas intenciones, decimos en silencio: concédenos, Señor, que estas ofrendas que poseemos, que ponemos bajo tu mirada, nos obtengan la gracia de vivir entregando a su servicio y nos alcancen la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, Padre Santo, darte gracias, pues tú quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a tus hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Por eso nos unimos a los ángeles para aclamarte diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Había una familia donde tenían 2 niños, 2 hermanitos, el mayor y el menor. El mayor era muy pillo, el menor era muy querido, muy bueno. Cuando el mayor le iba a pedir algo a su padre, tomaba a su hermanito menor y lo ponía enfrente, y el padre accedía a sus ruegos porque veía a los 2 y por el niño pequeño inocente. Ese niño pequeño es Jesús, y nosotros nos ponemos a un ladito de Jesús, que va a estar presente sacramentalmente, y nos vamos a dirigir a nuestro Padre diciendo: sí, nosotros no somos tan buenos, pero Él sí lo es, y la maravilla es que Él, Jesús, nos vuelve como Él, buenos, justos, santos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alberto Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios no es el dueño de una hacienda, es nuestro Padre. Por eso nos dirigimos a Él con confianza para decirle la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos damos una mirada de paz. En los ojos se refleja el alma. Y enviamos la paz a todos los que nos están siguiendo por los medios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Dios. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Cristo nuestro Señor. Les recuerdo seguir las medidas sanitarias. Desgraciadamente este virus no se ha ido y parece que tardará. En cualquier templo donde ustedes vean que no se siguen esas medidas, repórtenlo con el Padre Paco, vicario general, que está aquí en la catedral. No aglomeraciones. Necesitamos, por la vida de todos, seguir las medidas. No hemos vuelto a la normalidad. El mundo será distinto y tenemos que ir acostumbrándonos a ser más respetuosos, más limpios y más, sí, respetuosos también con la vida de los demás. Entonces les recomiendo mucho eso. No le dejen a los sacerdotes la responsabilidad. Todos somos responsables unos de otros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Vayamos en la alegría del Señor, nuestra celebración ha terminado.